seguimos sumando gentes, aparecerán algunos en el curso de los minutos siguientes. A mí me interesaba en particular retomar algunas de las historias que planteamos, y había una que yo creo que quiero proponer para mañana, para el último día de tertulia, que era: cuando decimos el Estado de la Nación, también debemos preguntarnos el estado de la izquierda en la nación, porque desde la izquierda estamos planteándonos todos, aquí estamos, una alternativa, pero ¿cuál es el estado de la izquierda? El estado de la izquierda forma parte del estado de la nación. Sin embargo, no creo que sea el tema de hoy, sino un poco el tema de mañana, que iremos aterrizando en una serie de ideas ya más, digamos, propositivas. Entre los planteamientos que se me ponían ahí en la cabeza era retomar esta idea de la estructura de la impunidad. La impunidad tiene estructura, no tiene una forma mexicana de ser, que tiene que ver con una inexistencia. No, voy a ver si lo formulo correctamente. Con una doble constitución. Hay una constitución que es la Constitución mexicana, que rige los destinos de nuestro país, que la puedes comprar en las calles, ¿no?, que cuesta 28 pesos en versión resumida, 55 pesos en versión comentada. Pero luego hay otra constitución, que es un libro que tiene el presidente en turno en Los Pinos, en un cajón, y esa es la que rige realmente. La Constitución dice, la que compras en Belisario Domínguez, dice artículo 3º, ¿no?, artículo 123, derechos laborales. Y hay otra, la que tiene el señor en Los Pinos, dice página 1, uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Página 2, esta es la ley de Hidalgo, chingue su mal que deje algo. Página 3, lo importante no es lo que haces, sino que no te cachen, ¿no? Página 4, si te cachan no importa. Página 5, entonces hay una especie de reglas no escritas del poder mexicano, ¿no?, que construyen la estructura de la impunidad, o sea, la ilegalidad generalizada en la que vivimos en México. Pero además, cuando se pone a discusión la legalidad resulta una maraña de laberintos con un agravante más. Tenemos un sistema judicial corrompido, ¿sí? O sea, el equilibrio del sistema presidencial, del sistema que dirige la nación, gobernadores, etc., no es el Congreso, o no solo es el Congreso, una estructura trifásica. En una estructura trifásica tendríamos que tener 3 espacios de toma de decisiones y 3 espacios de compensación de los errores de estas decisiones, y uno de ellos no está funcionando, evidentemente. Las listas de los detenidos el martes, bueno, todo el mundo sabe que la ley tiene unos niveles altísimos de corrupción, que el que paga sale, que la gente del Ministerio Público, alguna vez poniendo a discusión esto con un grupo de estudiantes que estaban estudiando en la Ciudad de México para ser agentes de mostrador del Ministerio Público, me decían: no, si nos fuimos de práctica, Paco, y nos pusieron, primero estamos ganando 1,650 pesos mensuales, porque son pasantes, abogados, y buenos muchachos, con buena actitud ante la vida. Y luego decían, y nos pusieron para trabajar a cada uno 61 expedientes. Yo decía, no me lo puedo creer, para estudiarlos en serio, para estudiar un hecho criminal, investigar. La manera como se levantan los atestados es un desastre. El atestado del caso Moliner, en una revisión superficial, Víctor Ronquillo, le encontramos 164 errores de bulto. Y por eso habían metido a un muchacho una condena de 24 años de cárcel. Se la iban a... Entonces, estamos ante la impunidad, sistema judicial desastroso, sistema carcelario hiper desastroso, ¿sí?, podrido por todos lados, sistema de prevención o de represión en términos de la justicia, policías, Ministerio Público, etcétera, etcétera, absolutamente desconfiable. Definición de un mexicano, aquel que lo roban en una esquina y le dicen, pero no avisaste a la policía, no, porque no quiero que me roben 2 veces, ¿no? Absolutamente desconfiable. La reflexión de el innombrable que rige por hoy mal los destinos de México, de ayer, de que la policía no sirve, es mutable. Y la pregunta es, ¿te lanzaste una guerra contra el narcotráfico sabiendo que tenías una policía que no existe? Es verdaderamente pasmoso, ¿no? El crimen cometido de dominio público.
el dominio público mediante el cual sabemos que hay un hecho criminal, un tipo que tiene mansiones y que no las puede comprobar, un tipo que tiene negocios multimillonarios y no los puede comprobar y que no tiene consecuencias, ¿no? Entonces, pensar en transformar este país solo en términos de la vía electoral política, ¿sí?, la conquista de la presidencia, me parece absolutamente ilusorio, ¿no? Este país ya ha sufrido 2 fraudes electorales mayores. Había que decir en voz alta, y con esto termino, ponen ustedes el riesgo a este país. Un tercer fraude electoral puede provocar una insurrección. Y había que empezar a decirles que no hay país que aguante 3 fraudes electorales, ¿sí? Porque si no colocamos ante el dilema a la oligarquía fraudulenta y a todos los que la apoyan, de que juego limpio o no juego, ¿sí?, vamos a estar sometidos permanentemente a la condena. Bueno, lo que pasa es que planteas un temota que tiene muchas aristas. Yo diría, en cuanto al tema de la justicia, yo creo que en la historia mexicana, y me refiero en particular a todo el proceso desde la Constitución del 17 a la fecha, no ha habido una justicia adecuada. Mucho tiempo peleamos en contra del esquema presidencialista, que justamente lo que propiciaba es que había un superpoder, que era el presidente, que anulaba en los hechos al legislativo y anulaba en los hechos al judicial, de tal manera que efectivamente teníamos una constitución que hablaba de una división de poderes, pero en los hechos había un control sobre el judicial. Ahora tenemos otro esquema, no tenemos un sistema de presidencialismo, tenemos una estructura débil, con una gran incapacidad desde la estructura, desde el presidente, pero tenemos también un poder judicial que no es confiable, donde no hay, ya lo hemos vivido una y otra vez, desde el desafuero, un poder judicial que se puso claramente de un lado, que actuó de manera absolutamente facciosa y donde resolutivos tras resolutivos del poder judicial, vemos que es un poder judicial que no responde a las necesidades. Ganan grandes dineros, es un espacio donde no se ha dado en absoluto ni la transparencia ni ningún control sobre lo que ganan dinerales, no hay controles sobre ellos y por otro lado claramente se han puesto de un solo lado. Entonces yo creo que el caso del poder judicial es un caso que se tendría que resolver de una manera estructural. ¿Cómo? Y con esto quisiera globalizar pues el comentario. Yo creo que el problema en general es que estamos viviendo una absoluta crisis del Estado mexicano. No solamente en cuanto a estas instituciones del poder judicial, del poder legislativo, que no son creíbles para los mexicanos, sino en el desmantelamiento de todo lo que era la visión del constituyente del 17, artículo 123, artículo 27, lo que creó Lázaro Cárdenas con un Estado fuerte, interventor de la economía, una junta de conciliación que favorecía los derechos de los trabajadores, un reparto agrario, Pemex como puntal del desarrollo nacional, la defensa de los recursos naturales, la creación del Politécnico, una educación superior que fuera el alimento técnico del país. Eso es lo que estamos viendo. Tenemos una crisis de ese Estado, hay un Estado débil, las instituciones no funcionan, no son confiables, y por otro lado, esa estructura que podía más o menos detener los conflictos, la CONASUPO, todo lo que se hacía en términos del seguro social, el ISSSTE, se desmanteló. Entonces, evidentemente, lo que se tiene que plantear ahora no es que se requiera un cambio de personas, como ayer lo decíamos. No se trata de cambiar a los tontos por alguien que sepa más. Se trata de cambiar el modelo, se trata de cambiar la estructura y se trata de reintegrar un Estado que sea favorable a los mexicanos.